El periodo más importante de la vida no es el de los años de la universidad, sino el periodo desde el nacimiento hasta los 6 años, por María Montessori. Con esta frase introduzco el tema de la ética en la crianza infantil de 0 a 6 años de edad, en la cual pues abordaremos el gran desconocimiento que se tiene por parte de los padres a la hora de educar a sus hijos y cómo esto está afectando a los niños y creando conflictos que alteran su crecimiento a un mediano y largo plazo. Si bien el hablar de un recién nacido de 0 a 6 años nos puede causar gran controversia, ya que la educación a esta edad pues suele pensarse que es más inconsciente. Sin embargo, la responsabilidad total pues sí está recayendo más en los padres, por lo cual pues es muy importante reconocerlo. Cerca del 15% de la población infantil está presentando un retraso significativo en su desarrollo y una porción muy elevada presenta alteraciones que al no ser diagnosticadas oportunamente afectan tanto a la salud como a la calidad de vida, además de tener consecuencias sobre el desarrollo potencial. ¿Pero qué es el desarrollo infantil? El desarrollo infantil es un proceso que comienza desde la concepción y envuelve aspectos que van desde el crecimiento físico hasta la maduración neurológica del comportamiento cognitivo, social y afectivo. Si bien hay diferentes etapas entre la edad de 0 a 6 años, en los que los niños pues van desarrollando ciertas características, pero también ciertos aprendizajes, en los cuales se pueden notar más que en la etapa de 0 a 2 años los niños tienen características muy similares que son como las de no saber moverse, las de no comer solo, digamos que son muy dependientes de un adulto, por lo cual es importante que los padres pues tengan total paciencia con los niños y les permitan explorar en libertad las diferentes experiencias de aprendizaje, es decir, que no los encierren o no los limiten al movimiento, que ellos mismos puedan sentirse libres de conocer y de explorar el mundo. Otra de las etapas es de 3 a 5 años de edad, en la cual el niño está aprendiendo y cambia radicalmente porque ya no es totalmente dependiente, sino que él quiere hacer las cosas también por sí mismo. Y también pues empieza mucho la inquietud por conocer y seguir explorando. En esta etapa pues los niños se observan más a detalle los valores éticos y también aprenden de los valores morales, que son los que ven más en casa con los padres y su alrededor. Es por eso que el entorno de crecimiento tiene que ser sano y lleno de valores para que los niños puedan aprender y guiarse de ello. En la etapa de los 6 años es cuando empieza la prepubertad. ¿Por qué? Porque el niño sigue buscando más nuevas experiencias, pero ahora él quiere saber que por qué sucede esto, se formula también muchas preguntas y el desarrollo moral pues va apareciendo muchísimo más, pasando de la obediencia impuesta a formar sus propios valores y sus propios principios. También comienzan a diferenciar un poco lo que es la fantasía y la realidad, pero continúan idealizando a los adultos, en especial pues a sus padres, quienes siguen siendo mirados como los seres perfectos para ellos o como el adulto que lo sabe todo. Es por eso que en esta etapa ya los niños, tras lo aprendido, comienzan a tomar una responsabilidad y a reconocer sus principios morales y formar su propio criterio sin dejar de aprender. Aquí pues también es importante que los padres muestren un ambiente sano y de respeto, ya que los niños lo siguen idealizando y aprendiendo de ellos. En esta etapa también comienza la prueba y el error, y con ello el miedo que suele causar o que les suelen causar los padres al regañarlos por cometer errores, por lo que no hay que olvidar que como padre que el niño sigue aprendiendo y si comete un error es importante no reprimirlo para no causarle un miedo o quizá un trauma. Recordemos que esta etapa, como lo comenté en un principio de la frase, pues sí es muy importante porque son nuestros primeros años de vida
en donde nos vamos desarrollando como personas, en donde también tiene que estar muy presentes estos principios éticos y estos valores morales desde casa. Porque pues recordemos que la ética son las reglas y normas que nos infunde una sociedad. Son las cosas buenas a las que un ser humano pues está dispuesto a realizar, pero socialmente. En cambio, la moral pues es el comportamiento también de las personas, pero dentro del hogar. Por lo que en estos primeros años lo que vamos a tener más que aprender pues es esto: las costumbres, las normas, los valores, pero que surgen desde casa. Por lo que es importante, papás o responsables que tienen a su cargo el cuidado de niños en esta etapa, recordar que están aprendiendo y que están aprendiendo de todo y son como unas esponjitas absorbentes, por lo que debemos reflexionar acerca de nuestros comportamientos y tratar de enseñarles a través de los valores éticos y morales. Gracias. Hola, mi nombre es Andrea Morales y yo continuaré con el tema de la crianza moral a partir de los 6 años. Bueno, ahora este tipo de crianza se va a desarrollar desde otro tipo de ámbitos, ya que no solamente se basa ya como en la anterior vista desde el punto de vista de lo que es la familia, sino que ahora abarca un campo más extendido, aparte de que también se toma en cuenta que el niño empieza a ser más consciente sobre lo que él considera como bueno y malo y lo que ha aprendido durante sus primeros años de vida. También el hecho de que se empieza a desarrollar como ser humano o como individuo en su sociedad, que en este caso podría ser su escuela o su círculo de amistades, empieza este tipo de absorción por parte del niño hacia los diferentes tipos de ámbitos que llegan a ver. Un ejemplo puede ser que tal vez en casa sabe que está prohibido que se tomen las cosas sin pagarlas o sin pedir permiso, pero un amigo en la escuela tiene esa costumbre y le dice que está bien y que siempre se le ha permitido. Esto pone en conflicto al niño, ya que ahora no sabe qué es lo correcto, ¿no? Ya que su amigo le está diciendo que eso está bien, pero su familia dice que está mal. Entonces se empieza a desarrollar ese conflicto de si está bien o está mal y no sabe qué elegir. Por eso es muy importante que los que tomen principalmente las riendas sobre esa importancia sean los padres, ya que tienen que dejarles muy bien definido el qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y cómo lograr diferenciarlo. De hecho, en la psicología se cree que esto se basa principalmente en lo que el niño va desarrollando durante sus primeros años de vida y el cómo es que el niño pudo adaptar lo que es bueno y malo, ya que si durante sus primeros años se le permitió este hecho, ¿no? De que tomara las cosas sin pedir permiso y después se le negó, ahora le va a generar un conflicto moral. Ya no va a saber qué está bien y qué está mal, porque ahora que está más grande se lo prohíben. Entonces podemos en conclusión decir que los conflictos morales que tienen los niños a partir de esta edad ya no se basan solamente en lo que los papás digan, sino que ya se basa en lo que ellos miran a su alrededor. También podemos poner, por ejemplo, lo que empiezan a ver, el tipo de entretenimiento. Un ejemplo de esto podría ser la televisión pública, que a veces se pasan programas un poco pasados pues, de lo que deberían de ver los niños, ¿no? Un poco subidos de tono en diferentes temas, ¿no? Como la sexualidad o la violencia. Y si se les permite y después se les regaña, entonces igual les ponen en un conflicto moral porque se les está permitiendo verlos, pero a la hora que los quieren llevar a cabo ya no se les está permitiendo, no entiende el niño y entra en conflicto porque no sabe si lo que está haciendo está bien o mal. Entonces, pues podemos decir que tenemos que ser unas personas concisas con lo que enseñamos, como con lo que el niño va desarrollando, ¿no? Si yo prohíbo la violencia en mi casa, debe de estar prohibida incluso durante el entretenimiento.
y tenemos que entender que a veces es un poco difícil, ya que, como mencionaba, el ámbito ahora se desarrolla más allá de la familia y puede que incluso sus compañeros de escuela les digan que está bien, o un primo o otro familiar. Entonces, el hecho de que el niño se empiece a desarrollar como un individuo propio genera muchos conflictos, y es el deber de un padre principalmente el poder dirigir al niño de una manera correcta, a que no tenga esos conflictos, ya que siendo una etapa tan temprana y siendo una etapa donde todavía son niños pero ya no son adultos y no son adolescentes tampoco, entonces todavía no entienden bien qué es lo que está bien y mal, ¿no? Nuestro principal objetivo es hacer que los niños cumplan lo que es moralmente correcto, no robar, no lastimar, no. Y también lo importante, aparte de eso, es impartirle a los niños el entendimiento del no haré lo que no me gustaría que me hicieran. Por ejemplo, si no me gustaría que me pegaran, yo no voy a pegar. Entonces podemos en conclusión tener que la crianza va más allá de una moral en la casa, sino que ahora vamos con lo que es la moral en la familia, con los amigos y pues ahora con la tecnología en el entretenimiento. Así que podemos decir que la moral a esta edad se basa casi totalmente en tener unas buenas bases para poder tener un buen desarrollo durante esta edad tan difícil en la que un niño todavía no tiene la suficiente madurez o la suficiente inteligencia para poder llevar por sí solo el camino que debería de tomar. Ahora mis compañeras les presentarán lo que viene a continuación, que es la crianza en los niños a partir de los 13 años. Hola a todos, bienvenidos a Charla de Comadres. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la manera en la que los adolescentes se guían con ética en su vida diaria y en su trayecto hacia la adultez, que es sumamente importante. Y para el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, íntima amiga mía, que has estado en todos los cumpleaños de mis hijos y eres psicóloga y madre de un niño de 14 años. Y qué mejor que ella para hablarnos un poco de la crianza, de la ética en los adolescentes y de, pues por supuesto, todos los baches o los conflictos que uno como mamá llega a pasar pues en estos trayectos. Así que Ale Hernández, bienvenida. Muchas gracias, Ale, por la invitación. Muchas gracias por estar presente en mis cumpleaños de mis hijos. Pues mira, el tema de la maternidad es muy complicado. Ser mamá ya es bastante trabajo y luego tener un hijo adolescente se incrementa. Cuando piensas que se acaban los problemas, pues llegan más. Es una etapa bastante complicada en donde el adolescente se está creando en base a las herramientas que tú le estás dando, en base a la ética y los valores. Si tú crías hombres con valores, vas a crear personas responsables y que empleen el bien actuar ante la vida. Pero es difícil, ¿no? Porque en toda esa crianza no nada más influyes tú como mamá, sino los aspectos, digamos, exteriores que hay y a los que él se ve constantemente expuesto, como pueden ser las redes sociales, su misma escuela, sus maestros, sus compañeros, amigos, etcétera. Así que cuéntanos, a ver, ¿cómo manejas tú eso y cómo tratas de mantener activa una comunicación con él? Pues es complicada, como te lo había comentado, puesto que es muy difícil llegar al corazón de un niño adolescente, porque tienes que emplear herramientas para que él pueda desenvolverse contigo. A veces nosotros como papás queremos que ellos entablen una conversación en base a cuestionamientos, cuando la relación que tendríamos que tener con ellos sería más orgánica y más fluida, como tú y yo al tener esta conversación, y quitar esos juicios que muchas veces tenemos con ellos, sin que ellos se sientan señalados, para crear esta confianza en donde ellos puedan decirnos sus inquietudes, sus necesidades. Y como bien lo decías, es una tarea bastante complicada porque no nada más influyo yo,
llega una etapa en la que ya influyen bastantes personas adicionales a mí, muchas veces pues hasta sus propios amigos, ¿no? Y como bien lo comentaba, las redes sociales, que también ya son base fundamental en nuestra vida diaria. Entonces sí es una tarea que se complica todavía mucho más, pero siento que la confianza es la raíz de la buena comunicación. Pero ¿cómo logras mantener una comunicación con un joven que para empezar es mucho más chico que tú? Es decir, hay una diferencia de edad muy marcada y hay una relación madre-hijo, y sabemos que entre esa relación madre-hijo ya de por sí hay una separación, ¿no? Hay algo que los aleja, porque obviamente tú eres la figura de autoridad del adolescente. Entonces, ¿cómo o qué aconsejas tú a los padres hacer para que ellos puedan mantener una relación sana con sus hijos sin pisotear también su autonomía que están desarrollando? Pues como te lo repito, Ale, vamos a volver a lo mismo, es un tema complicado. Yo creo que es importante que nosotros desde un ámbito personal comencemos a tener una guía. Ahora lo veo con mi licenciatura en psicología. Hay muchas cosas en las que yo estaba pues muy errada, no estaba en lo correcto. Esta carrera me ha ayudado a entender o ver otra perspectiva de las cosas, tener más empatía hacia un niño adolescente que está ligado por bastantes ámbitos, emociones, es un torbellino de emociones, ¿no? Entonces muchas veces nosotros también somos poco empáticos y ya se nos olvida qué era lo que pasábamos en esa etapa, ¿no? Entonces yo considero que lo más importante a considerar es si nosotros estamos teniendo un buen papel como padres, vernos principalmente a nosotros para poder exigirles a ellos un buen actuar como hijos, ¿no? Yo podría aconsejarles a los papás que sería muy importante ir con un especialista al que puedan resolver sus dudas, porque pues no tenemos un manual de cómo saber ser padres, ¿no? Entonces, si nos estamos equivocando, considero que sí deberíamos de recurrir a un especialista para que él nos guíe de la mejor forma. Y hablando de guías, y sobre todo guías, digamos, externas, ¿qué opinas tú de cómo se maneja hoy en día la moral en las escuelas? Pues desgraciadamente no hay mucha moral, se ha hecho de lado esta ciencia que es fundamental para tener una vida sólida y equilibrada, con justicia y respetando la vida de los individuos. Yo creo que esto no se lleva a cabo, inclusive los profesores no han tomado conciencia de la responsabilidad que ellos tienen, ¿no? Entonces, a veces si nosotros estamos llevando una buena guía, muchas veces estos profesores, un ejemplo, actúan de forma ya personal, porque muchas veces ya tienen que el niño le cayó mal y ya empiezan a tener hasta incluso actitudes agresivas con el niño. No vamos lejos, los temas que se han visto en donde las maestras han ejercido algún tipo de violencia, algún tipo de daño psicológico, y los niños, al no tener una comunicación asertiva con los papás, pues lo resuelven de maneras pues nada favorecedoras. Ya ves el niño que agredió a su maestra, casi queriéndola matar. Pues estamos hablando de que no hay una buena ética, ¿no? Nos está dando la misma sociedad la respuesta ante las necesidades que tendríamos como humanos, tanto padres, de fomentarle estos valores a nuestros hijos, como profesores en las escuelas, como en las instituciones, para fomentar exactamente este hábito, ¿no? Desgraciadamente también los profesores son ignorantes en este tema, y es muy triste porque ellos son formadores también. Sí, ¿a quién estamos dejándole a nuestros hijos? Porque pues uno se va a trabajar, uno tiene cosas que hacer y obviamente tenemos que darles educación. Claro. ¿Y con quién lo estamos dejando encargados? Porque, por ejemplo, el caso que mencionas del muchachito que quiso matar a su maestra, pues dicen que lo hizo y no es justificación, porque ella prácticamente ejercía bullying en su contra, ¿no? Entonces, pues aquí estamos viendo un personal docente bastante poco capacitado, y también es importante pues trabajar en eso y exigirlo, ¿no? Pero también cómo lo exigimos, o sea, porque muchas veces las instituciones no nos escuchan. Pues difundiéndolo. Yo creo que no hay mejor herramienta que ya las redes sociales. Entonces, si nosotros como papás nos capacitamos y también vemos nuestros derechos y nuestras obligaciones como padres, como individuos, podemos exigirlo.
cuando nosotros estamos conociendo qué derechos y obligaciones tenemos, porque no podemos exigir algo que desconocemos completamente. Es por eso la importancia de saber qué es la ética, para que nosotros podamos exigirla a los demás. Si nosotros la estamos empleando, podemos exigirla. Entonces, yo creo que actualmente no hay mejor arma que las redes sociales. Entonces, difundiendo esta información sería una buena manera para que nosotros iniciáramos un proceso en donde estemos exigiendo que los profesores se capaciten, en donde exigimos que los gobiernos tomen acciones y capaciten a su personal. En este caso estoy hablando en instituciones gubernamentales o en instituciones en donde pues son escuelas particulares, que los directores tomen acción y capaciten al personal para que ellos también puedan emplear una buena práctica junto a sus alumnos. Y hablando de este tema de ética y de educación, ahora vámonos a pasar al tema de la educación en casa, el día a día, la vida diaria. ¿Cómo crees que debe de actuar un padre ante un adolescente? Porque es muy diferente actuar con un adolescente que con un niño, ¿no? En cuanto a enseñarle valores éticos y morales, cuando él está prácticamente destrampado, está en todos lados, menos en la familia, muchas veces en el vínculo paterno, ¿no? Materno. Volvemos a lo mismo, Ale. Considero que a veces nosotros como papás se nos sale de las manos la crianza de nuestros hijos. Muchas veces no tenemos esas armas como para saber manejarlos, para entenderlos, entender por qué están pasando por este proceso. Como te repetía, la comunicación asertiva es fundamental para que el niño se sienta en un ambiente donde se sienta protegido y no juzgado. Entonces, al no tener a veces estas herramientas, porque hay de todo, hay niños que independientemente de que hagas lo que hagas es un poquito imposible sobrellevarlo. Considero que es muy importante que si tú estás viendo que tu hijo ya no está tomando conciencia de lo que tú estás haciendo por él, el primer paso sería asistir con un profesional, en este caso con un psicólogo, ver qué es lo que le está sucediendo, por qué de su conducta. Y antes de regañarlo, porque muchas veces los regañamos, muchas veces los hacemos sentir peor, lo único que estamos haciendo es que los estamos alejando. Entonces es preguntarnos qué es lo que le puede estar sucediendo a mi hijo, si está en un ambiente sano, en donde yo estoy fomentándole valores, siempre estar al pendiente de ellos, y si se sale de tus manos, pues acercarte con un psicólogo, con un profesional que pueda ayudarte a manejar de mejor manera la situación con tu hijo. Es muy importante porque están en una etapa en donde o se forman para bien o se forman para mal, y esto ya es definitivo para ellos ya cuando lleguen a la adultez. Entonces, precisamente tú que eres psicóloga, consideras que es sumamente importante que, como dices, a veces como papá se te sale de las manos la educación o el acercamiento con tus hijos, y es válido, es completamente normal. Pero en casos en los que ya ves una dificultad o un problema latente en el adolescente, pues sí es importante acercarte a un psicólogo o en dado caso, pues quizá a un psiquiatra, ¿no? Para poder encaminarlo en el momento en el que él o ella lleguen a una mayoría de edad, que ya se considera que son adultos para ese entonces, y que lo que les sigue después, pues necesitan tener también una base para poder adentrarse ya al mundo de la adultez, y eso se maneja en la adolescencia, ¿no? Claro. Tú como mamá, ¿qué recomiendas a un padre que está viendo que su hijo de plano no tiene un camino ya marcado, que está como destrampado y todo, pero que tampoco tiene acceso a una atención psicológica? ¿Qué podrías hacer tú o qué recomiendas tú como psicóloga que puede hacer un padre que prácticamente siente que todo se le sale de las manos y que no tiene la economía para poder tratar ese asunto? Eso es complicado, ¿vale? Porque desgraciadamente, como tú bien lo estabas diciendo, la psicología ya es un tema económico. Muy pocas personas tienen acceso a un psicólogo. Pues considero que es muy importante que no quitemos el dedo del renglón, y si estamos viendo que nuestro hijo está saliéndose de toda conducta que sea adecuada para él y para beneficio propio, pues buscar herramientas, ¿no? Hay instituciones gubernamentales que a veces ofrecen ayuda psicológica por bajos costos. Podríamos acercarnos al DIF,
Tengo entendido que a veces una consulta te la cobran entre 25 o 50 pesos. A veces si nosotros tenemos tiempo para ver otras cosas, creo que sí sería importante que nos asesoráramos. Actualmente el gobierno facilita muchas cosas. Puedo comentarte otra vez, como te repito, está el DIF. En la casa del jubilado universitario también hay una institución. También se encarga de ofrecer varios servicios. Uno de ellos es el psicológico, me parece que están en 15 pesos, pero buscar las herramientas. Muy económico, ¿no? Exactamente, entonces yo creo que es la desinformación también, porque si no estamos informados o no buscamos información, pues cómo esperamos que todo nos llegue, ¿no? Tenemos que buscarlo y buscar los medios y buscar la manera. Si realmente nuestros hijos nos importan o nos interesan, y si tenemos tiempo para irte a tomar que la cervecita, que el cafecito con la amiga, también tenemos tiempo para informarnos y buscar esta ayuda de formas que sean más accesibles a nosotros, ¿no? No te puedo decir que veas videos o que te guíes exactamente en lo que hay en el internet, porque como te repito, sí, las fuentes hay también, fuentes ¿no? que son confiables y otras que no lo son. Puedo decirte que busques fuentes confiables en el internet. Ya todos actualmente tenemos acceso a internet, ¿no? Es importante ver fuentes que realmente sean fidedignas y que estén avaladas por un proceso científico para que nosotros podamos confiar en ellas. Pero podríamos leer libros. Existen muchos libros de psicología escritos obviamente por especialistas, por profesionales, en los cuales podríamos guiarnos. Actualmente puedes hasta descargar un libro en PDF, ¿no? Sí. Y también hacer una introspección sobre cómo estamos empleando nosotros nuestro trabajo como padres. Manejándonos también, ¿no? Exactamente, y capacitándonos, sale, porque desgraciadamente suena muy chistoso, pero tenemos que capacitarnos hasta para ser papás, involucrarnos bien en nuestra formación, porque probablemente también nosotros no tuvimos una formación adecuada por parte de nuestros padres. Y yo creo que la tarea está en la información. Es ahí donde viene todo, ¿no? En estar conscientes de lo que somos nosotros y lo que queremos aportar a nuestros hijos. Sí, a veces dicen que uno no estudia para ser padre, pero yo creo que ya ahorita con toda la información que hay, pues yo creo que sí, ¿no? Ya no te puedes avalar tanto como que en esa frase de generaciones pasadas. Y ya es importante también como padre, pues buscar la manera de poder manejarte para poder tratar con tu hijo. Y bueno, ya para terminar, Ale, quiero que nos respondas una pregunta que es personal, un poquito más personal, y que nos digas cuál ha sido tu mayor reto como madre al tener un hijo adolescente. Pues yo creo que mi mayor reto fue tener un hijo. Tener un hijo y más siendo igual adolescente, ¿no? Porque no tuve las bases, como repetimos a veces nosotros como padres, tampoco tuvimos las bases como hijos, pero tampoco nos podemos justificar diciendo es que mi papá no me enseñó y por eso yo soy así, ¿no? Claro que no, tenemos que tener en mente que nuestro criterio debe ser amplio para poder adquirir nuevos aprendizajes, y si nosotros somos conscientes de que no tuvimos la mejor educación por parte de nuestros padres, pues capacitarnos para poder serlo, ¿no? Yo fui madre a una edad muy corta, no tenía las herramientas para poder sacar adelante a un niño, y sin en cambio he tratado de capacitarme. Es por eso que ahora estoy estudiando psicología, es algo que me apasiona, que me gusta, pero que también me está trayendo mucha retroalimentación y que puedo emplear el día a día con mi hijo y siendo una mejor persona y una mejor versión de mí misma, para que mi hijo sea un ser pues que aporte a la vida, ¿no? Entonces sí es constante alimentación, tanto introspección de vernos como padres qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, no señalarnos y más bien seguir alimentando nuestra mente para que podamos ser mejores seres humanos con nuestros hijos, porque no hay un padre perfecto, todos cometemos errores, entonces yo considero que sería lo fundamental. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Ale. Nos sentimos nuevamente muy honrados de que nos abrieras las puertas de tu vida y también hablarnos de tu relación con tu hijo. Muchísimas gracias. Y definitivamente la ética en la adolescencia es un tema sumamente complejo, con muchas cosas que abordar, y que obviamente nos llevaría a un programa muchísimo más extenso, pero creo que estaría bien también hacer una segunda parte y hablar un poquito más a fondo acerca de las crianzas, de este tema, ahondar un poco más en el tema de la ética,
y de la moral. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro capítulo de Charla de Comadres. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, Ale, por y nos invitarme. vemos en la próxima emisión. Hasta luego.